Tudo bom? Boa noite, tudo. Buenas noches. Amém, Amém. amém. Tô vendo bastante gente já participando. Que bom. Vou conectar com Amém. o Kleiber Em para Jesus. começar a conversa com a gente já, tá Ótimo. bom? Ótimo. O Kleiber, já vou chamar. Enquanto isso... Opa, Kleiber M. Santos, tá aqui. Convite enviado. Enquanto isso... Oi, Paulão. O Paulo Vargas está aí já, todas as lives. Oi, Paulo. Kleiber, boa noite, Amém. Kleiber. Buenas noches. Buenas noches. Kleber. Buenas noches, Kleber. Buenas noches. Estamos. Tengo buen sonido. Estamos ouvindo bem. Aqui eu vou desativar os comentários para frente. Amén. Buenas noches. Vamos a dejar los comentarios aquí para frente. Perguntas e aí a gente pode começar a conversar. Todos. La pregunta pueden Paz, poner. Instituto, vida para todos. Amém, amém. Amém. Tens e tropas hoje, né, irmão Pedro? Isso. É isso aí. E hoje Quem começa? estamos com o Kleiber, Quem começa? que tem coisas muito bonitas para contar pra gente, né, Pedro? Essa live hoje tem testemunho. Esa live hoy O que você acha do tiene Kleiber testimonios começar maravillosos. contando um pouco o que está Sí, acontecendo? pueden no Amapá? comenzar un poco Com lo que está certeza. O Kleber, viu? Kleber. Kleber. Viu, André? Kleber, André, depois que ele foi para Amapá. después que Kleber fue para Amapá Teve aquelas experiências maravilhosas. y tuvo esas experiencias maravillosas en la región de Amapá, con los capitanes, especialmente con los adolescentes, siempre aquella cosa maravillosa, él volvió diferente. Kleber volvió renovado, como un niño. Cuéntanos, Kleber. Amén. Lá, Kleiber. O que está acontecendo? Olha, ¿Qué está pasando? é o resultado da palavra profética, né? Es solo el resultado de la palabra profética Pedro vem falando pra gente, né? que nos han venido hablando São dois do Pará, do Amapá, en la región sur de Pará. do Piauí, né? E o Lennon pediu para o Joel fazer uma visita nas igrejas, né? E me convidaram para Las iglesias me invitaron o Lennon ia para lá, né? E aí eu, não, então eu tava certo. cuando el hermano Leno iba para allá. E aí, bora? Eu falei, rapaz, eu tenho um compromisso, vocês avisaram, não? Eu falei, rapaz, só o Joel para me aprontar um negócio desse, né? Porque Solamente yo me acercaría a una situación como esa. Y la región que estaba más próxima, poucos irmãos conhecem o irmão Mário, conhecem a Luana, pocos hermanos como el hermano Marcos. todos os irmãos, não sei como é lá, né? Eu, não, então tá bom, como é que é lá? Ustedes saben cómo es allá. Aí, e o que vamos falar lá? Não, ¿Qué vamos a hablar en live? profeta lá, né? E aí, Allá está el profeta. fomos lá e tivemos uma comunhão. Fuimos hasta allá, Na sexta-feira, tuvimos una comunión capitães, eu tinha de tropas y capitanes. eu tinha dado uma palavra lá para os irmãos, né? E aí, eu segui as minhas anotações, e tudo foi muito... Yo seguí mis anotaciones, E aí, gracias al Señor. no sábado à noite, eu fui fazer El sábado en la noche da mensagem, dar uma atualizada nos irmãos ali. oímos el resumen del mensaje actualizado. Uma surpresa ali, né? Que eu fiquei Fue una sorpresa. encantado mesmo pelo que está acontecendo ali no Amapá, né? Os irmãos muito simples, muito... Los hermanos encantados por lo que está aconteciendo en Amapá. A mensagem, né? Ali, Yo terminé de liberar el mensaje. podem vir compartilhar, né? Ahora pueden venir y compartir. 30 meninos, né? Vinieron 30 niños. Assim, aí eles já vieram organizados, né? Meninos, Vinieron muy organizados. né? Eu, rapaz, Las niñas por un lado, los niños por el otro. fiquei quieto ali, né? Me quedé tranquilo ahí Começaram a compartilhar. y ellos comenzaron a compartir. Começaram a compartilhar 10 segundos cada um veio com seu 10 segundos cada uno. Cada quien cargaba una escritura, una frase. E aí começaram a compartilhar do jeito deles, assim, eu achei interessante. Amém, igreja. Empezaron a compartir. Y ellos decían tan interesante, amén, iglesia. Amém, Esto es un compartir muy simple. amém, igreja. Eu quero... Amén. Amén, iglesia. Céus. Aí saía. Estamos en el ritmo del cielo. Y salían. 30 meninos. Y ahí iban unos y otros. Mensagem todinha. Ellos hablaron todo el mensaje. Liberado em pequenas porções de 10 segundos, né? Yo solamente había liberado pequeñas porciones, A Raquel, más ellos liberaron el mensaje completo. filha do Rivelino, né? A
El hijo de Rivelino, el hermano Rivelino. Yo hablé con Raquel. Vaya con las hermanas. Con las niñas. Necesitamos llevarlas a la casa de adolescentes. Casa de niños, casa kid. En el momento de hacer el comportaje, separaron los niños. Unos escriben muy llenos del espíritu. Entonces yo hablé con Raquel. Preguntamos, Joel, ¿usted puede terminar la live el domingo en las cosas prácticas? En la casa de adolescentes. Nuestra experiencia en San Luis fue, yo tuve un sentimiento, ustedes todos lo quiero en la conferencia de Castañal con el hermano Pedro Dungi. Allá en ese momento ellos brincaron y se contentaron mucho, movieron hasta las sillas. Yo voy a ofrendar a ustedes 2 cajas de kit. De Amapá hasta Belén. Van por 2 meses, más ustedes van o van en navío, son 4 horas de navío, en barco. Ahí, bueno, bien. Fuimos a almorzar. Los niños no recibían llamadas. Lo que queremos hacer comportaje. ¿Cómo? Mi Dios. Ellos no estaban preocupados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Cómo vamos a llevar a estos niños de barco? Mi Dios. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos niños? Me quedé preocupado. ¿Cómo vamos a hacer con estos niños en el barco? Ellos se comportaron muy bien. Hicieron diversión en el barco. Se divirtieron. Fue algo muy lindo. Después yo ofrecí 2 cajas más de kit. Las cajas regresaron vacías. Batimos nuestras metas. Vamos a resumiendo. El mayor número de hermanos de Amapá. Wow. Y la mitad adolescentes. Hicimos una fiesta. Não, eu sei que você está mudado porque você me mandou um vídeo que eu tenho aqui. Eu não sei se eu não vou passar nessa live. Mas o mais legal é que eles estão no local de reuniões hoje, Pedro, assistindo essa live. Yo sé que tú está cambiado. Me mandaste un video. Vamos a pasar en esta live. Vamos. Lo más, lo mejor es Pode chamar. que ustedes están en el local haciendo esta live. Y ahora vamos a llamar a ella. Vamos a estar en la live hasta el Para ver final. la vida de ella. Va a haber muchas sorpresas. Vamos a tener muchas más sorpresas. Vou mostrar aquele vídeo lá. Vai depender da audiência. Vai depender da Tá, audiência. então vai lá, a audiência tá boa. Olha, estão chamando eles aqui, Luan, Luana. Tudo bem, queridos? Eh, Boa noite. entonces, Boa me- noite. Boa noite. Voy a Amén. mostrar Buenas aquí noches. el video, ¿sí? Jesús es el Señor. Luan, conta pra gente como é que é essa Bueno, cuenta para la gente. ¿Cómo es la experiencia de la casa ahí? Acabou de dar uma visão geral pra gente. Como é que vocês estão aí na temperatura? Donde tienen Estão com as fotos já una estão visión. aquecidos aí. Entonces hay muchas fotos de todo lo que ustedes hicieron allí. ¿Cómo está la Oh, sí, cosa? Jesús. Para describir la casa aquí en este momento, la casa de niños, de hecho, fue producida en Amapá. Viene de Colombia cuando el chip fue cambiado.
Dios nos dio la oportunidad para añadirnos. Cuando la fábrica de Vencedores Kids tomó esta herramienta, nosotros oíamos lo que las hermanas estaban haciendo. Fuimos fieles a lo que estaba aconteciendo. Comenzamos a practicarlo. Y esta práctica de Vencedores Kids funcionó. Acelerando nosso ritmo. E com... Amém. Amém. O Senhor foi acelerando o nosso ritmo. E o que a gente começou a perceber? Estamos acelerando el ritmo. Conseguiu fazer com que essa palavra ela começasse a... Alcanzamos que esta palabra pudiera entrar en el corazón de los niños, haciendo inversión, grito de guerra, para que esto fuera el vivir de estos niños. Cuando el hermano Pedro comenzó a hablar de la casa de adolescentes, cuando comenzaron a aceptar estos niños, empezaron a hablar de preadolescentes. Cuando él empezó a hablar, el número de niños comenzó a aumentar. Ahí, esto produjo la casa de adolescentes. Lo que pasó fue, a ellos les costaba para leer la escrita. Era traer la inmersión de los adultos, de los mayores para los niños. Solamente por la obediencia no había más herramientas. Gloria a Dios por las herramientas. Os pais vinham para a comunhão de oração e as mulheres vinham para a comunhão das conectadas. Las mujeres vinieron a la comunión de las conectadas. Ellas quisieron participar, querían hacer gritos de guerra, querían participar. Los adolescentes también querían estar ahí. Querían estar todos los días en el local de reunión. Entonces pudimos percibir la necesidad de compartir con los padres. Ahora yo no sé qué debo hacer. De ese sentimiento fue producido que nos motivó. Esta palabra tenía que ser inculcada. Ahí comenzamos la práctica. Podíamos hacer la inversión con pequeños panfletos. Cada día podíamos tenerlo. Entonces los niños comenzaron a hacer inversión, colportaje. Comenzaron a compartir experiencias que nosotros no éramos capaces de imaginar. En realidad nos dejó sin palabras lo que pasó en la casa Kids. Nuestro ritmo, más la conferencia de Sumaré, de tropas y capitanes, hizo que el ritmo de capitanes y tropas cambiara. Luan, você quer complementar? Tem mais alguém aí para ajudar a gente? Senhor Jesus. Señor Jesús. Como o irmão Kleber comentou, a vinda dentro de lo que el hermano Kleber comentó. Y cuando el irmão anunció, que ele quería, cuando el hermano anunció la casa de adolescentes, la casa de niños, en esta conferencia, a gente estava assim, mas por dentro, irmão, nosso chão desabou. Porque as crianças, casi nos desmayábamos, porque los niños, ¿cómo vamos a hacer? Aquí hay una tropa, está lista. Ahora los capitanes, ¿qué vamos a hacer? Nuestro sentimiento era fuerte en cuanto a la multiplicación de panes y peces. Fue necesario tener un discípulo. Oh Señor Jesús,
con capitanes, necesitamos estar junto con los niños. En realidad necesitan de capitanes para poder conducir las tropas. Entonces esta responsabilidad vino sobre nosotros también delante de ellos. Hoy tenemos un promedio de 30 niños, 30 padres diferentes, 30 familias que cuidar. Es una responsabilidad. La palabra profética es la que hace la obra. Amén. Voy a colocar una foto de ustedes, ¿eh? Miren esto, hermanos. Me gustan las fotos. Ellos ahí. De los niños. El equipo de cuidado. Mire qué cosa más linda, hermano. Estoy aquí en vivo, ¿no? No sabía si iba a funcionar. Aquí está preparándose, ¿no? Para el bar. Hola, mire esto, hermano Pedro. Transcripción. El barco en este viaje. Mire que esto, qué lindo, hermano. No hay mesa, no hay nada. Mire qué emocionante. Tiene un video de ellos aquí. Vamos a llegar aquí hasta el final, ¿no? No sé si va a dar el audio. Más da para ver. O más da para ver la alegría de ellos, ¿no? Muy felices. Recibiendo esta palabra, hermanos. Hermano Pedro, aún tiene una sorpresa para poder compartir para estos niños. O liberar para ellos, hermano. Hazlos ingresar. Luana, muchas gracias. Amén. Aquí viene uno. Vamos a ver lo que para los niños, para lo que están hablando. La madre de la crianza también puede ayudar. Ella está ahí. Deja contar un testimonio. Amén, hermano. Voy a contar eso al final de la live. Sí. Amén, buenas noches a todos. Amén, todo bien, hermana. Buenas noches. El poder que la palabra ha hecho. Es lo que podemos compartir. Es la palabra profética. Es la división de las aguas de nuestra localidad. La palabra profética para nosotros, hermanos. Uma era à frente de qualquer lugar, sempre tive esse sentimento de pertencimento, de estar sempre à frente. Hoje, então, irmãos, está muito mais do que antes, né? Muito mais. Hoy, assim, estamos no ritmo. Hoy la palabra es más fuerte, mucho más que antes. Deus tem cuidado de nós e cuidado Dios está cuidando de nosotros. Está cuidando de los niños. Não tanto, só que o Senhor está mostrando para nós, irmãos, que quanto mais cedo nós inculcarmos a cuanto más cerca estemos de la palabra profética, más cerca estaremos de estos niños. Nessa época da vida da igreja que eu considerava já maravilhosa, para mim já era agora. La época anterior que yo consideraba maravillosa, ahora es mejor. Imagínense. Los niños ya entraron en la casa de adolescentes. Lo que ellos están viviendo, la palabra ha laborado en cada uno de esos niños. Ya puedo llamar primero, hermano. Entonces, vamos a llamar a los niños entonces. Hable su nombre, hermano. Amén, hermano. Mayara. Tengo 12 años. Compartir un poco. Soy de la casa de adolescentes. Amén. Voy a comenzar hablando de la iglesia.
Yo comencé cuando tenía 7 años. Y mi hermano tenía 9. Para venir a la iglesia era un poco difícil. A veces no veníamos por problemas de salud. Eso fue cambiando. Cuando yo tenía 8 años, yo evangelizaba. Vine a la fábrica de adolescentes a predicar, grito de guerra. Y también el Señor anhela a los adolescentes con madurez. La palabra hace la obra. Amén. Amém. Muito bom. Agora a gente vai chamar rapidinho a Sara. Amém. Ahora viene la hermana Sara. Sara está me devendo uma visita aqui em casa. Falou que vinha aqui em casa. Amém, irmãos. Amén, hermano. Amém, eu sou a Sara, eu tenho 11 anos. Yo soy Sara, tengo 11 años. Da Casa Kids. Hago parte de la casa de niños. Hago grito de guerra. E essa palavra é o nosso alimento. Entiendo que la palabra viene del Señor. Quando eu faço imersão, inculco essa palavra em meu coração. Cuando hacemos la inmersión, esta palabra se inculca en mi corazón. De emergir, de inculcar essa palavra em meu coração. Cuando de Deus, né, do Senhor, hacemos la inmersión, esta palabra se inculca en mi corazón también. Yo me quiero alimentar de esta palabra. Amém. Amén. Eu também era muito tímida em questão de orar. Yo era tímida Em questão de orar pelos meus conhecidos. en este ámbito de orar por las personas. Con la inmersión de la palabra. Também porque eu estava fazendo imersão e orando pelo Senhor. Senhor Jesus, amém. Yo estaba haciendo inversión orando para el Señor. Señor Jesús. Amén. Sara era muy tímida. 6 meses atrás. Era muy tímida. Ahora realmente está transformada. Quem mais está aí, mano? Aquí está otra hermana. ¿Qué más está ahí? Rayani. Demais. Amén. Mi nombre es Rayani. Yo hago parte de la casa de niños. Oh Señor Jesús, la casa Kids. Pude hacer parte desde el inicio. Estoy feliz de percibir cuando uno se despertaba, uno oía la palabra profética, oh Señor Jesús. Y en la casa Kids cambió mi vida. Hago la transcripción, la inversión, el grito de guerra. Señor Jesús. Hoy hago la inversión del día lunes al día lunes. Y también ocurrió una transformación en la escuela. Muchas veces hago gritos de guerra en la escuela. Señor Jesús, amén. Tem mais alguém aí na fila ou são esses mesmo? Isso, são esses, irmão. Son esos solamente. Amén. ¿Hay alguien más ahí en la fila? O sea, solamente son esos. Amén. Vale, muchas gracias, hermano, por todo lo que están ahí. Y ahí pueden mostrar a los hermanos a los que están ahí, ¿no? Si quieren mostrar para nosotros, Amén. que están participando. Y nosotros les decimos, no, Pedro, sí. La iglesia tiene un hábito, no es porque estamos en la live. Irmãos que estão assistindo a gente, olha que coisa bonita, né? Amém. Vou mostrar aqui, amém. Mostra os irmãos aí. Voy a mostrarles. Es lo que están sintiendo, hermano. Mire qué cosa más linda. Amém, queridos. Obrigadão. Amém. Vou seguir com o irmão Pedro Amém. e o Cleiber, tá bom? Obrigado a todos. Amén, querido. Muchas gracias, hermano. Amém.
Vamos a continuar con el tema. Sí. Muchas gracias, hermano. Gracias a todos. Voy a conectar. Vamos a continuar. Qué cosa tan bonita. No tienen idea, porque Amapá queda del otro lado. Hay que atravesar en barco para llegar allá. No es fácil llegar allá. No es fácil la comunicación. Y ustedes ven ese ambiente, esos chicos, realmente ese ambiente en el camino del Señor siendo bendecidos por la palabra, por la inmersión. Es una cosa emocionante. Me emociona tanto. Y también no da para mostrarlo todo en esta live. Los adolescentes allí en esa región donde está el centro de conferencia en Castañal, allí hay una comunidad, un barrio muy humilde, de personas muy pobres, pero gracias al Señor. Recientemente, los capitanes, los jóvenes, los hermanos, tomaron encargo y entraron en esa comunidad. Y estamos ganando varios adolescentes allí. Y esos adolescentes ya están trayendo a su familia, a sus papás, y sus papás ya están viendo un cambio, una transformación en la vida de ellos. No tenemos cómo hablar aquí. Hubo también testimonios muy emocionantes y también tuvimos testimonios de adolescentes en la región de San Luis. Entonces fueron días maravillosos. Hoy me comuniqué con Lennon y Lennon me dijo que ellos están aún extasiados, aún están en éxtasis, sintiendo mucha falta de esa alegría que tuvimos, pero la alegría permanece. Y lo que yo veo, para que los hermanos sepan, aquellos que nos siguieron, que la conferencia en Castañal fueron solamente 2 mensajes, o sea, propiamente la conferencia fueron 2 mensajes. El segundo mensaje, el primer mensaje va a componer el libro de Ejército, Tabernáculo y Buena Tierra. Y el primer mensaje fue planeado para ser publicada el último día del año. Pero este primer mensaje, aquellos que participaron pueden compartir algo. El primer mensaje habla justamente de que yo desperté viendo el Evangelio Juan desde otro ángulo. ¿Qué ángulo? En el ángulo de que el Señor Jesús está desesperado para mostrar al hombre, porque el hombre no tiene este concepto. Lamentablemente el hombre tiene muchos conceptos religiosos en lo tocante a Dios. En lo tocante a Dios es un asunto muy religioso. Dios quiere una relación más orgánica con el hombre. Al inicio, después de que Juan ya comienza de una manera diferente a cualquier otro libro. El Evangelio de Juan comienza en el principio, era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y solo por ahí ya comienzas, ven que ya comienza de manera diferente. Y Él quiere mostrar que la única manera que Dios consigue trabajar en medio de los hombres para hacer la voluntad de Dios, por el libro de Efesios conseguimos entender que la voluntad de Dios es que Cristo pueda encabezar todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Pero ¿cómo va a conseguir hacer eso? A final de cuentas, es un asunto del reino. Cristo necesita ser la cabeza. Cristo necesita gobernar, necesita mandar. Es todo un asunto del reino. Por eso es que cuando Jesús llegó a la tierra, la primera cosa que Él dijo fue el evangelio del reino. Pero es difícil que eso entre en la cabeza del hombre. Entonces Él vino. La propia palabra se encarnó. Miren eso. Qué asunto, qué cosa tan maravillosa. La propia palabra se encarnó
Imagina solo si el hombre prestase atención a la palabra y recibiese de corazón la palabra. Porque la palabra aquí es el propio Dios, porque no es simplemente una información que Dios quiere darle al hombre, sino que la palabra quiere traer al propio Dios al hombre, y allí la voluntad de Dios sería hecha. Pero lamentablemente, cuando Él llegó, quiso salvar en primer lugar a los judíos, porque Dios realmente ama a Israel. La primera oportunidad tuvo que ser dada al pueblo de Israel, solo que el pueblo de Israel era gobernado por los líderes, y los líderes de los judíos son los principales y sacerdotes, son los fariseos, y son los que estaban allí teniendo y sobre su gobierno, tanto el sector espiritual como el sector político y el sector económico. Lamentablemente, eso acontece en toda sociedad humana y también sucede en la iglesia. Lamentablemente, el hombre con el tiempo, el hombre acaba acostumbrándose a la estructura religiosa, a la estructura social, a la estructura política, a la estructura económica. Ahora estoy hablando de la época de Jesús. Él llegó en medio de esa estructura, el liderazgo de los judíos, y lamentablemente quien está en la estructura da mucha más atención a mantenerse en la estructura y no perder el poder, no perder esa situación, toda esa situación de privilegios, de liderazgo, de poder. Lamentablemente, eso pasa. Hizo que el pueblo judío, a través de su liderazgo, tuviese tanta dificultad en aceptar la palabra del Señor. Y el Señor viene mostrando. Primero, quiere presentar al Señor por Juan Bautista. Y le preguntaron a él, ¿quién te dio autoridad para bautizar? ¿Quién te dio autoridad para predicar? Arrepentíos porque está próximo el reino de los cielos. ¿Quién te dio autoridad? ¿Tú eres el profeta? No, no soy. ¿Eres Elías? No, no soy. ¿Eres el Cristo? No, no soy. Pero yo soy la voz que clama en el desierto. Eso está en Isaías. Yo soy aquel que es responsable de presentar a Cristo. Cuando Cristo llegase, iría a cambiar la suerte del pueblo judío si el pueblo lo escuchase. Pero lamentablemente, por causa de toda la estructura, el pueblo no consiguió recibir el beneficio. No, yo digo al pueblo, no es que algunos no lo recibiesen. Gracias a Dios, el evangelio encontró terreno fértil a través de los discípulos y algunos otros, pero el pueblo judío, como todo, no lo recibió. En primer lugar, por causa del liderazgo, porque el liderazgo comenzó a hacer oposición, a oponerse, pero comenzó a perseguir a Jesús e intentar matarlo, porque Jesús estaba perturbando el orden, perturbando toda esa estructura de poder, toda esa estructura religiosa. Y por otro lado, vamos a sacar el liderazgo, vamos a dejar el liderazgo de lado. El pueblo estaba más preocupado con el pan físico. Ellos dijeron, si el Señor hiciese como Moisés, mandase el pan, maná, descender del cielo y consiguiésemos comer todos los días de gracia, ahí vamos a reconocerte como Rey, vamos a reconocerte como Cristo. Pero danos esa señal. Es decir, el pueblo estaba más preocupado con su necesidad física. Lamentablemente, los cristianos de hoy también es lo mismo. Están más preocupados en prosperidad, el evangelio de la prosperidad, el enriquecimiento o las curas, atender alguna necesidad física, alguna necesidad material. El hombre lamentablemente tiene esa visión muy corta. Pocas personas consiguen ver que Jesús vino como la propia palabra, que es el propio Dios, y esa palabra
traería al propio Dios como realidad y haría que el pueblo de Dios viviese en esa realidad. Entonces ahora voy a aprovechar, Andrés, para presentar todo eso que está pasando con los adolescentes. Ven que los adolescentes tienen esa sencillez. Ellos no tienen estructura de poder, no tienen la búsqueda solamente por el pan material. Ellos creen en la palabra. Es una cosa impresionante, la seriedad con que ellos lidian con la palabra. Ellos anotan, tienen su cuaderno y aún teniendo dificultad para escribir. Algunos, conversando con Claiborne, les propusimos comprar algunos cuadernos de caligrafía para ayudarlos a escribir mejor. Pero ellos tienen esa voluntad de colocar la palabra dentro de ellos. Es algo impresionante, la seriedad con que ellos toman eso. La bendición del Señor está ahí. La bendición del Señor está ahí y el Señor está haciendo milagros. Y esos milagros están impresionando a los padres. Esos milagros están impresionando a los profesores de las escuelas. Ellos están mejorando sus notas, su comportamiento en las escuelas. Y ellos están transformando el ambiente en las iglesias. En la vida de la iglesia, todo está cambiando. Yo quiero aprovechar para decirle a los hermanos que están asistiendo, en vez de que nosotros los adultos quedemos preocupados en que, ¿será que es verdad que solo hay un hablar profética, solo que hay una persona que habla, solo hay una palabra profética? La palabra profética debe ser hablada por todos nosotros, pero viene de un canal, no viene del hombre, viene de Dios. Y todos nosotros somos mensajeros para transmitir esa palabra. Si nosotros creemos que esa palabra va a cambiar nuestra vida, como los adolescentes lo están haciendo, va a cambiar nuestra vida, pero si estamos preocupados con que vamos a perder nuestro sosiego, vamos a perder nuestra vida de la iglesia, vamos a perder todo eso que ya teníamos. No queremos nada de eso. Entonces ahí las cosas no van a cambiar y no van a ser beneficiados como el pueblo de Israel no fue beneficiado en su mayoría cuando Jesús vino. Ellos podrían haber sido beneficiados, pero yo quiero decirles a los hermanos, crean que ese es el único camino. Es la palabra que viene del Señor ahora. Si creen con sencillez y hacen conforme a los adolescentes lo están haciendo, la vida de la iglesia va a ser otra. La vida de la iglesia ya está siendo otra. Estamos con una alegría tan grande. Esa conferencia en Castañal dio una prueba tan grande. Salimos tan alegres. Clever, habla un poco tú. Mi voluntad es la de hablar. Cuando el Señor vino, encontró una religión como un formato, pues. La estructura no le permite hacer lo que el Señor desea hacer. Los adolescentes son un modelo. Ellos no están preocupados con estructura. No están preocupados de quién es el líder, quién va al frente. Ellos se preocupan solamente por obedecer la palabra. En ese sentido, es que nosotros necesitamos ser simples como ellos. No estar preocupados por ningún formato. La vida de la iglesia es orgánica. No una organización toda formateada. Así como cuando vino Juan predicando en el desierto. Si las personas buscan el reino, lo material vendrá como bonos para nosotros.
Más ellos están preocupados quiénes son los líderes, quién va al frente, quién se sienta a la izquierda, a la derecha. Los adolescentes no se preocupan por eso. La preocupación de ellos es buscar al Señor y así las cosas van a suceder y la palabra se la obra. Pequenos, né, na idade, se a gente for olhar, jovenzinhos falando que a palavra mudou minha vida, né? Eles falaram isso. E eles falaram de ficar próximos da palavra de Deus, certo? Olha, de Jesus. Então, às vezes, irmãos, a gente pensa assim, nossa, agora só falar de adolescente, nós não podemos nos privar de ver a evidência do que está acontecendo, que são as gotas do orvalho na nossa frente para mudar o nosso coração, certo? A evidência de um coração puro, que obedece, não está preocupado com reconhecimento, com cargo, com privilégios, né, com isso. E quantos milagres o Senhor está fazendo. E se a gente olhar, né, nessa igreja do Amapá, aí, os adolescentes e a Casa Kids, cheios de vida, forçaram os capitães, né, a sair de novo da sua zona de conforto. Como eles falaram, a gente não queria mais nenhuma ferramenta, mas não teve que fazer, foi uma avalanche. E isso também mostra como a igreja vai se tornando saudável com essa eu estou chamando de evidência, não tem outra palavra, irmão Pedro, mas o que está acontecendo com eles é riqueza pura, é reino puro, é maravilha pura, é milagre, sinal do que o Senhor está querendo fazer no coração de todos nós, mais adultos, com essa simplicidade, com essa vontade de desfrutar a palavra, com a certeza que essa palavra é de Deus y que muda a vida de ellos. Nosotros estamos llamando la atención para esta evidencia, para esta sencillez que es la llave para que acontezca toda esta bendición. Lo que nosotros podemos aprender con los adolescentes, preadolescentes y niños es esa sencillez y la seriedad con la que ellos creen en la palabra. Y la palabra está haciendo milagro en la vida de ellos. Pero quiero volver la atención nuevamente. El Señor quiere llamar la atención para sacar nuestro enfoque de la estructura de poder, sacar nuestro enfoque de ese hombre adulto que calcula, que no deja al espíritu tener libertad para hacer las cosas. Pero por otro lado, aprendiendo esta sencillez, esta simplicidad, la dirección de la iglesia depende de adultos. Lo que tenía, el que tenía 5 panes y 2 peces era un muchacho, pero quien ayudó a Jesús a operacionalizar en la alimentación de 5,000 hombres fueron los discípulos. Yo vuelvo a decir, queridos hermanos, los hermanos responsables no perdieron espacio. Los hermanos responsables de las iglesias ahora sí tienen en su mano las tropas tan maravillosas y ustedes pueden operacionalizar usando esas tropas y usando los capitanes. Los hermanos responsables de la iglesia deben tener un grupo de jóvenes que están cuidando de estos adolescentes y preadolescentes y vamos a formar un gran equipo. Nadie está siendo postergado. Y aún más, volviendo a hablar un poco del asunto de los capitanes y de tropas, fue el mensaje 2. El mensaje 2, intenté mostrar que el Señor realmente pone en nuestras manos estas tropas maravillosas. Y estas tropas necesitan de comando. En primer lugar, el Señor está preparando a nuestros jóvenes para entrar al mismo ritmo de los adolescentes. Amor por la palabra, sencillez de ir a la palabra, inmersión, grito de guerra, transcripción, aquello que ha transformado la vida de los adolescentes, está también transformando la vida de los jóvenes.
Y ahora voy a hablar a los hermanos responsables de las iglesias. Usen eso, hermanos. Los capitanes, los jóvenes, están siendo usados para cuidar de las tropas. Están aún debajo del cuidado de los hermanos responsables, del liderazgo de la iglesia. Nunca hablamos a nuestros jóvenes para que hicieran un trabajo independiente de los hermanos responsables. Nunca hablamos eso, nunca vamos a hablar eso. Eso queda lejos de nosotros. Porque cuando hay una línea de autoridad, tiene que ser respetada. Nuestros jóvenes están debajo de la autoridad de los hermanos responsables. Solo que les estamos pidiendo a los hermanos responsables que tengan la misma sencillez que tienen los capitanes y las tropas para no frenar o entorpecer lo que el Espíritu está haciendo. Eso es lo que yo he dicho. Pero podemos ser un gran equipo. En verdad, los hermanos responsables, los capitanes, somos como 12 discípulos ayudando al Señor Jesús. Lo que el Señor quiere hacer no viene de nuestra cabeza. Seguimos lo que la palabra está mandando. Y lo que el Señor quiere hacer, nosotros obedecemos y operamos la multiplicación de los panes. Eso está pasando. No tuve tiempo en el mensaje 2 y tampoco el domingo, porque el sábado en la noche, no sé si ustedes saben, tuvimos un problema con la energía eléctrica. La reunión fue interrumpida y es otro asunto que necesitamos ver aquí. Cuando llegó la segunda mitad del mensaje, la energía eléctrica quedó inestable y de repente se fue, cayó la energía y no pudimos tener sonido para dar continuidad. Pero mira qué cosa maravillosa. La primera vez que yo presencié, Clever está de testigo, apenas terminó el sonido y ya no conseguí más hablar, ya no quedó ese vacío, no quedó ese vacío que en el pasado, que unos quedaban invocando al Señor desesperados, esperando alguna cosa, sino que con un sentimiento de impotencia, un sentimiento de derrota. No hubo nada de eso. Cuando se interrumpió el sonido y no conseguí dar el mensaje más, pero de una forma tan espontánea, todos los hermanos se levantaron y comenzaron a proclamar, a hacer gritos de guerra, inmersión, algo tan disfrutable. Yo, que estoy tantos años de vida de iglesia, tantas experiencias buenas, nunca tuve esta experiencia. Y esta es la primera experiencia donde la energía se interrumpió y la reunión continuó de una manera tan disfrutable. Y los hermanos que fueron por primera vez quedaron tan impresionados que nunca vieron eso. Era algo del Espíritu. Estoy exagerando, ¿no, Clever? Você tá sem som, Cleber. Tá mudo. Talvez você tenha encostado no microfoninho, você dá uma olhadinha aí. Libera o áudio, libera o áudio. Talvez na sua telinha tenha um microfone. Vê se você não Puede ver el micrófono. Puede ver el micrófono. Por favor. A lo mejor en su tela tiene un micrófono. Parece que clicó para desligar el audio. Entonces su audífono Quedaste mudo. se tiene que haber descargado el mapa. André, mientras Clever resuelve su problema de audio, André, fue algo tan impresionante y tuvimos que volver el domingo un poco más temprano. Hicimos la segunda parte del mensaje 1. Por eso es que el domingo, en verdad, hubo 2 mensajes. Es decir, mensaje y medio. Yo comencé el mensaje 2, que fue 2 del libro 1. Tuve que correr un poco porque ya teníamos
casi todo el tiempo, terminando el mensaje del sábado, y corrí un poco. Y quedó un poco sin conexión. Por eso es que voy a aprovechar en hablar rápidamente ahora, que cuando tuve comunión con los capitanes de tropas aquí en Sao Paulo, les dije que gracias a Dios, cada vez más jóvenes están disponiéndose para cuidar de las tropas y muchos capitanes, es más, en un número cada vez mayor, están envolviéndose, están cada vez más encajando en este trabajo. En la comunión en Sao Paulo les dije que el Señor quería un poco más de ellos. El Señor dio tropas a los capitanes. En verdad, no de un lado es para formar un ejército. Como dice Salmo 110:3, el Señor está formando un ejército para traer el reino de Dios de vuelta. Pero por otro lado, no es solamente el ejército, no es un asunto solamente de reino. Existe también el asunto de la edificación de la iglesia. La iglesia necesita ser edificada. Entonces yo pretendo mostrar en estos 4 mensajes, voy a aprovechar para informar a los hermanos que yo había hablado de 4, pero parece que voy a extender a 5. Serán 3 mensajes en Europa. Serán 3 mensajes en Europa. Yo quise mostrar a los capitanes que además de la formación del ejército para luchar por el reino, necesitamos luchar por la edificación de la iglesia. Voy a mostrar que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, en el primer año, cuando el Señor reveló los 10 mandamientos para Moisés en el monte Sinaí, Él no solamente reveló los 10 mandamientos y las leyes, sino también reveló la visión del tabernáculo. Dios quería que el pueblo construyese el tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? Está muy claro y vamos a hablar sobre eso. Ese tabernáculo sería el lugar de habitación de Dios con los hombres, con Israel. Dios quiere edificar la iglesia. Ese tabernáculo hoy es la iglesia. Dios quiere edificar la iglesia. Y la iglesia es el lugar de habitación de Dios con los hombres en el Espíritu. Eso está en Efesios, el último versículo del capítulo 2. Entonces, en el primer año, no hablé aún sobre eso. El primer año, hacia el final del año, fue reservado para el tabernáculo. Y el segundo año, el primer día del primer mes del año, el tabernáculo fue levantado. Y el segundo mes del segundo año, el Señor habló a Moisés y a Aarón. Van a hacer un censo entre las 12 tribus de Israel y quiero saber cuántos guerreros tenemos. Todos aquellos de 20 años para arriba capaces de salir a la guerra, yo quiero saber cuántos son. Ellos eran más de 600,000 guerreros para formar el ejército del Señor. Entonces, si no me engaño, el día 20 del segundo mes, después de haber hecho el censo, el pueblo comenzó a marchar como un ejército y con el tabernáculo en medio. Entonces, son 2 cosas: la edificación del tabernáculo y el ejército. Las 2 cosas andan juntas porque el enemigo de Dios no quiere la edificación de la iglesia. Cuando edificamos la iglesia, cuando más la iglesia está bien en el camino de ser edificada, el enemigo ataca. Entonces, necesitamos del lado de ejército para luchar por el reino del Señor. Y allí les dije a los capitanes, lo que yo no hablé en castellano, leí en Éxodo 28:3.
estoy complementando el mensaje. Dice al 28:3, hablarás a aquellos hombres que llené del espíritu de sabiduría para hacerles vestiduras harán para consagrarlos, para consagrarla y para que sea mi sacerdote. Entonces, a partir de Éxodo 28, comienza a tener la necesidad de que el Señor levante hombres que tienen habilidad, que tienen destreza para ser hombres sabios para la edificación del tabernáculo. La edificación del tabernáculo va a exigir de hombres sabios, talentosos. Entonces estoy también convocando a los capitanes para decirles, ¿qué van a hacer con esta tropa? Van a usar estas tropas para la edificación de la iglesia. Y ustedes deberán ser estos hombres hábiles, no depender de su propia capacidad, sino que el Señor los llenará. Voy a leer el capítulo 31 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he hablado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Entonces el Señor necesita de hombres habilidosos, pero no de habilidad natural, sino que necesita llenarlos del Espíritu de Dios, de sabiduría. La traducción de John Ferreira de Almeida no sería de sabiduría, de entendimiento, inteligencia, de conocimiento y de destreza, de talento. El Señor necesita llenarnos de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento y de destreza, de habilidad para edificar. Pero por otro lado, también voy a mostrar en este libro, para que Dios pueda darnos habilidades celestiales, Él primero nos colocó en el mundo secular. Nada pasa en vano. En el tiempo en que vamos a estudiar, en el tiempo que vamos a trabajar en el mundo secular, todas las habilidades que adquirimos en el mundo secular. Por eso es que yo animo a los jóvenes, no dejen de estudiar, porque el Señor va a usar su habilidad primeramente completando sus estudios, y cuando va a trabajar, el Señor también va a usar su habilidad tanto en asuntos de administración, de gestión, de gerencia, de habilidad específica, de talentos, para lidiar con personas, para enseñar, todo eso. El Señor necesita de esa habilidad natural, pero por otro lado, Dios va a hacer que esa habilidad natural muera, como Moisés a los 40 años, él quería sacar al pueblo de Egipto con su habilidad natural. El pueblo, Dios lo hizo morir 40 años en el desierto de Madián, y cuando el Señor lo usó, ya no tenía más esa habilidad natural, pero el Señor usa esa habilidad que él adquirió para poder capacitarlo espiritualmente. Este libro va a ser muy bueno. Yo no conseguí transmitir eso en el mensaje 2 y estoy aprovechando para complementar. Kleiber, você está com som ainda? O Kleiber ainda está sem som. Talvez seja melhor tirar mesmo o seu fone. Kleiber, ¿está con sonido o todavía no está funcionando? Sería mejor retirar el audífono. No. Está sin sonido. Usted tiene un micrófono en su celular. En tu celular hay un micrófono. Vamos a hacer lo siguiente.
voy a sacarte y voy a volver a entrarte, ¿sí? Amén. Para ver si se funciona. Voy a sacarte un poquito aquí y voy a volver a llamarte de nuevo, sí. Entonces vamos a ver si se arregla el problema técnico. Entonces, si se puede sacar de la aplicación y puede entrar de nuevo para ver si puedes entrar con nosotros. Entonces, vamos a trabajar un poquito a ver si puede decir algo, ¿no? Vamos a llamar al hermano Kleiber de nuevo. Ahora vamos a llamarlo, a ver. Está sin audio aún. Se salió de la aplicación y entró. Salga de la aplicación. Cierre el Instagram. Entonces vamos a ver si con esto ahora puede volver a entrar de nuevo. Vamos a ver si puede conseguir. Y si no, vamos a tener que continuar. Vamos a llamarlo de nuevo. ¿Kleiber? Aún no. Caramba, es una pena. Bueno. ¿Estás oyéndonos? Entonces, bueno, vas a Más entonces, bueno, puedes continuar con nosotros. Está escuchándonos, ¿no es cierto? Bueno, hermano Pedro. Entonces, esta parte de habilidad, yo quedé tocado cuando quedo hablando, los capitanes son usados con eso, ¿no? Con la edificación. Hasta cuando compartió, ¿no es cierto?, del tabernáculo antes del ejército, en esa teología, ¿no? Entonces necesitamos dupla habilidad, como usted habló, espero espíritu. Entonces, creo que por hoy el espíritu habla por la palabra profética, ¿no? Entonces, esa manera de tornarse útil al Señor, recibió el espíritu, más por la palabra profética, siempre nos vuelve humilde, ¿no es cierto? En algunos mensajes hablo que la palabra profética nos coloca en el lugar. Entonces, esa cruz, ¿a qué habla Moisés? Entonces, por todas las habilidades que nos pasa para nosotros, por la cruz, por el Espíritu, entonces nos hace útil. Y usted nos habló que también no puedes hablar de que estamos conectando la tropa, los capitanes y edificando la iglesia en esa nueva fase, ¿no? Para poder edificar las tropas. Todos son importantes, debajo de la orientación de los hermanos responsables, de los hermanos jóvenes. Entonces, podemos irnos conectando para André, la forma maravillosa en la edificación de la iglesia. precisamente eso. Los capitanes necesitan ver que tienen a su disposición esa mano de obra de la que ellos disponen, que está disponible para ellos. Vamos a usar ese material, esa mano de obra, tanto para el ejército como para la edificación de la iglesia. Por ejemplo, estos niños, en verdad, es algo emocionante. Yo realmente no me conmuevo a derramar lágrimas, pero oyendo en esta reunión de Castañal, yo no soy de derramar lágrimas, pero fue algo maravilloso. Si tú supieses de cómo ellos, uno de esos niños de cerca del lugar de conferencia del barrio se llama Pantanal. Si tú supieses que uno de esos niños o niñas, él estaba viviendo una vida caótica, una vida sin estructura de hogar, todo un asunto caótico.
y no tenía ninguna expectativa de vida. Si él continuase viviendo de esa manera en la comunidad, no tenía ninguna expectativa ni como ser humano, ningún futuro. Y de repente, la casa de adolescentes, con la inmersión en la palabra, con la transcripción, con grito de guerra, predicación del Evangelio, ha cambiado su vida, la vida de estos muchachos, que tuvieron que ahora tienen esperanza, tienen futuro. Si sabes de eso, mira qué maravilla. Pero de repente, André, piensa lo siguiente. Algún adulto, sea padre, tío, quien sea, ve una transformación tan grande y quiere saber qué está pasando. ¿De dónde pasa? ¿Cuál es la fuente de ese acontecimiento? Y vienen a buscar la iglesia. Si tú multiplicas eso en tantos adolescentes que tenemos más de 6,000 adolescentes, 6 a 7,000 en las casas de adolescentes, en las diversas casas de adolescentes. Imagina los padres, los adultos que comiencen a buscar la iglesia. ¿Qué hicieron? ¿Qué asunto maravilloso? Mi hijo, mi hija fue totalmente transformado. Cambio. Ahora tiene brillo en los ojos. Sus notas mejoraron en la escuela. Ellos son otras personas. Queremos saber también de esto. Imagínate, tenemos material para edificación de la iglesia. ¿Están entendiéndome? No es separado. No es que yo soy capitán de tropas y edificación de la iglesia es otra cosa. Todo es una sola cosa. Vamos a trabajar con los padres. Vamos a trabajar con las familias de ellos. Toda la iglesia va a entrar en juego. Toda la iglesia va a trabajar para la edificación de la iglesia. Y ahí vamos a invitar a todos a participar del servicio. La mejor cosa es cuando estas personas nuevas están entrando, es ya colocar a ellos en la inmersión, ya colocarlos en los servicios, para servir a los adolescentes, para cuidar del hospedaje, de las comidas, del transporte, salir con los adolescentes. De repente, ya estás edificando la iglesia y de repente estamos tejiendo un tejido de amor sin percibirlo. Eso es la edificación de la iglesia. Vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Para eso necesitamos de habilidad. ¿Qué habilidad? Ya que los padres, las familias de esos adolescentes están interesados en la vida de la iglesia, entonces me cabe a mí hacer esa introducción en ellos. Vamos a colocarlos dentro, vamos a servir juntos, vamos a hacer que ellos entren en la vida de la iglesia. Y ahí tenemos material para la edificación de la iglesia. Y ahí entra la destreza, la habilidad de quien el Señor está revistiendo de habilidad. Maravilhoso isso. E em São Paulo, agora nesse final de semana, a gente viu que até convidado. Amén, es maravilloso. En San Pablo, el fin de semana, hasta que los convidados, los que están siendo cuidados, ella condució el grito de guerra, ella participó de aquello. Entonces, hoy, la gente tiene una velocidad, es mayor de las personas que están sirviendo, ¿no? Aquella idea que tienen que hacer una preparación, de conocer muchas cosas, da mucha dificultad, ¿no? Más ahora, con la simplicidad de la palabra profética, para poder practicarla, hay la habilidad, con esa destreza, en la reunión de San Pablo, ella está ahí, está disfrutando, está participando en grupos familiares. ¿Por qué no mostrar lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces, eso es una libertad que la iglesia tiene hoy, de crear esa edificación más rápida. Entonces, usar las personas, ellas están más listas en el tiempo que nosotros está ya corriendo, ¿no es cierto?, recogiendo, no solamente sembrando. Entonces, maravilloso. Entonces, lo que ustedes hablaron de los mensajes, no tenía esperanza para ellos, ¿no? Entonces estaba muy lejos
y la palabra llegó allá y cambió la Es comunidad, algo ¿no? Qué cosa más emocionante. maravillosa, hermano. Kleber sabe de lo que estoy hablando. Muchos de nosotros lloramos al ver todo eso, lo que el Espíritu está haciendo. Es maravilloso. Y vamos a aprovechar que muchos están viniendo a la iglesia, ¿vio, Andrés? Muchos se están espontáneamente buscando la iglesia. ¿Qué es esto que está pasando? Queremos saber qué iglesia es esta y ellos están viniendo a la iglesia. Vamos a aprovechar esta situación y todo ese material de edificación. Vamos a edificar juntos. Antiguamente teníamos tanto miedo de traer a una persona a la reunión. Estoy haciendo contacto con un amigo y si lo traigo a la reunión, ¿qué va a pasar? Él de repente, y estábamos en la reunión, estábamos ahí, oh, Señor Jesús, oh, sí. Pero hoy no puedes tener miedo. Lo traes a esa alegría, a hacer gritos de guerra, inmersión en la palabra. Él ya va a entrar en ese ven y ve, esa alegría. Y no vamos a tener miedo de introducirlos en los servicios. Esos padres de adolescentes, de repente, ellos ya están colocados. No pocos padres, esos padres, cuando entran en la iglesia, ¿qué asunto es este? Necesito conocer esta iglesia. Cuando vienen, ya preguntan, ¿puedo servir en la cocina? ¿Puedo hacer comida para los adolescentes? Ellos ya entran al servicio. El servicio es una manera de que edifiquemos el tejido de amor. Ese ahí. Amén. Entonces también, que se habla de habilidad, de destreza, los ejemplos de Luana, ¿no? Ha ido a matar. Entendieron que los niños estaban precisando de una palabra diferenciada. Juntaron las reuniones, separan, ¿no? Tienen la palabra de inmersión solo para ellos a aquel punto. Y para llevarlos 24 horas, ¿no, Pedro? Para 30 niños. Es una cosa, no es de una manera inconsecuente. Hablaron con los padres, pidieron autorizaciones, se prepararon, colocaron camisetas para edificar a todo el mundo, conectaron a los amigos. Eso es maravilloso. Cuando ellos llegaron, bueno, yo no estaba ya, solo escuchando las emociones, ¿no? Y entonces, qué armonía de los capitanes, los hermanos responsables, ayer compartiendo, ¿no? Los hermanos con la foto, ¿no? Entonces, la iglesia coordinada, cada uno ejecutando sus funciones. Ellos fueron para la conferencia de barco. Solo para terminar. 24 horas, hermano. Oh, Señor Jesús. Voy a entrar de nuevo en Juan 6. Solo para terminar, yo dije, son varios grupos. Primer grupo son los líderes de los judíos. Ellos tienen otros intereses. No querían perder sus privilegios, no querían perder su proyecto de poder. Ellos comenzaron a perseguir a Jesús y ser opositores e intentaban matar a Jesús. Ese es un grupo. El segundo grupo son los judíos que buscaban algún beneficio material, que querían que Jesús pudiese hacer multiplicaciones siempre de panes, para tener siempre un rey que pudiese dar y suplir toda necesidad material, todo lo que el hombre necesita. Eso es lo que necesitamos, pero Jesús no vino para ese. Ese es el segundo grupo. Y existe el tercer grupo, que son sus discípulos. El capítulo 6 de Juan, versículo 60, al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El tercer grupo, Andrés, ya son sus discípulos. Entonces necesitamos ver eso. Seguir al Señor Jesús. Si hay alguna otra intención, tarde o temprano, no vas a conseguir seguirlo.
Si eres del primer grupo, amas tu proyecto de poder, no quieres dejar tus privilegios, quieres estar en el liderazgo, continuar de la misma manera, no vas a conseguir seguir. El segundo, estás por un interés propio, interés material. Estás para que en la vida de iglesia, para que alguien te dé trabajo, para que te patrocinen algún negocio. Entonces tampoco vas a permanecer. El tercer grupo ya son los discípulos, solo que no consiguen ser sencillos y creer en la palabra. Y comienzan a juzgar que la palabra es muy dura de oír. Es muy duro escuchar a Jesús que mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. En lugar de ser sencillos, ellos no esperaron a Jesús hacer la revelación. Jesús les trajo revelación cuando todos salieron. Ellos salieron y ahí Jesús dijo, versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo, ellos no consiguen oír más las palabras de Jesús porque son muy duras. Entonces, esto os ofende, esto los escandaliza. Eso que el Señor que está hablando con nosotros los está escandalizando a algunos discípulos. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿cómo va a ser cuando veas que el Hijo del Hombre está dudando que vino del cielo, él sube al cielo? ¿Cómo vas a quedar si no consigues oírlo? Versículo 63. Ahí da la revelación. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo no estoy hablando de comer mi carne física, ni beber mi sangre física. Yo quiero que ustedes coman de mi palabra. Las palabras son espíritu y son vida. La revelación es para quien tiene sencillez y para quien sigue a Jesús. Vamos a ser sencillos, hermanos. Vamos a seguir. La revelación viene si ya crees que es dura la palabra y sales, no vas a tener revelación. Vamos a seguir de cerca. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Esos que no creen. No es un asunto de ser creyente o no. No es un incrédulo o creyente. Aquel que no cree es aquel que no cree en la palabra. Si en la vida de la iglesia alguna palabra te escandaliza, dejas de creer. Y cuando dejas de creer, dejas de recibir beneficios de la vida de Dios. Entonces, esos que salieron, muchos de sus discípulos oyeron esas palabras y salieron. Esos que salieron no creyeron en la palabra del Señor. No es un asunto de ser cristiano o no ser cristiano más. Es un asunto de creer. No como los tesalonicenses, que creyeron que la palabra que Pablo hablaba era palabra de Dios. Cuando no crees, cuando tienes problema con la palabra de Pablo, deja de hacer efecto en ti. Pero si crees que la palabra que Pablo habla es palabra de Dios, esa palabra opera. ¿Entendiste? Ahí la revelación viene. La revelación viene y opera. Si no crees, esa palabra es como si fuese para un extraño cualquiera. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar y quién lo había de traicionar. Si no crees, tú que eras un discípulo y ya no consigues creer más en Jesús, vas a acabar traicionándolo. Y prosiguió. Y dijo, por eso que os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En otras palabras, si eres de ellos que no consiguen más creer en la palabra de Jesús y acabas traicionando a Jesús,
No vas a ser parte de aquellos que el Padre entregó para Jesús. Este es un asunto muy serio. Dicho esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir también vosotros? Miren, sobraron solo 12. Entonces, en los tiempos de Jesús, muchos no consiguieron seguir a Jesús, no consiguieron oír la palabra de Jesús y se fueron. Respondió Simón, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Aquí no habla a dónde, a quiénes, porque tú tienes palabras de vida eterna. Es un asunto de palabra. Aquí es palabra. ¿Quién tiene la palabra? Si lo sigues, vas a obtener revelación y vida. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mira cómo Jesús termina. Hablaba de Judas Iscariote. Perdón, 70. No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es de diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Esto quedó claro en Juan 17. Él dijo que ninguno que el Padre entregó para ello, a excepción del hijo de perdición, el que estaba previsto en las Escrituras, que era Judas Iscariote. Por lo tanto, queridos hermanos, vamos a permanecer en la mano del Señor. No vamos a ser aquellos que al final de cuentas acaban abandonando al Señor y no creyendo en su palabra. Vamos a continuar creyendo. Vamos a obtener beneficios y vamos hasta el fin. Vamos a ser vencedores. Y el Señor va a hacernos aprobados delante del Padre en la venida del Señor. Es eso. Amén, André. No finalzinho do tempo, o Kleiber está sem som. Eu combinei aqui com o Luan e com a Luana para eles entrarem de novo para orar pela audiência. Ó Senhor Jesus. Amém. Vou chamar eles aqui. Eles estão com som. Para eles fazerem a oração. Acho que é importante. Que maravilhosa essa palavra no final aqui. Oi, Luan. Oi, Luana, tudo bem? Obrigado por voltarem. A gente pede para vocês fazerem uma oração pela audiência. A gente está com o tempo quase fechando da live, então... Vamos a hacer una audiencia. Entonces vamos a hacer una oración así. Señor, te alabamos por esta palabra, por este mover, por su guiar. Señor, queremos seguir muy de cerca tu palabra para poder recibir los beneficios que tu palabra nos da. Señor Jesús, te bendecimos. Señor, que no te abandonemos, que te podamos seguir hasta el fin, creyendo esta palabra. Señor Jesús, venga y bendiga cada hermano, cada hermana. Bendiga al hermano Pedro, al hermano Kleiber, al hermano Andrés. Denos su dirección en su santo nombre. Amén. Amén. Mucha alegría, ¿vio? Maravilloso. Lamentablemente, Kleiber, perdiste el sonido, Kleiber, porque si no hubieses podido compartir un poco más de aquellas alegrías maravillosas. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.